la oración y el ayuno. ¿Qué vamos a aprender esta noche? Vamos a aprender lo siguiente: que la oración y el ayuno, al practicarse unidos, tienen un efecto poderoso. ¿Sí? Usted está aprendiendo de la oración conmigo durante varias semanas ya, meses, pero tiene que entender y tenemos que aprender que cuando combinamos nosotros la oración y el ayuno, esa práctica, esa disciplina, porque vamos a ver más adelante que es una disciplina, se convierte en algo poderoso, sumamente poderoso. Es como cuando combinamos nosotros gasolina con fuego o fuego con dinamita, para que entendamos el concepto, ¿sí? Si usted aún no desarrolla una vida de oración, está perdiendo algo poderoso en su vida. Pero si usted no ha desarrollado ni una vida de oración, ni tampoco de ayuno, está perdiendo todavía algo más poderoso de que simplemente orar. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia, hombres descubrieron precisamente esta combinación poderosa de la oración y el ayuno. Porque comúnmente oramos diariamente, pero no comúnmente oramos y ayunamos al mismo tiempo. Entonces yo le voy a animar con esta escritura o con esta enseñanza a que descubramos el poder tan grande que hay cuando nosotros practicamos juntamente la oración y a la vez el ayuno. En la Biblia encontramos a grandes hombres de Dios, en toda la Biblia, amados hermanos, que descubrieron este poder que hay en la oración y el ayuno. Hubo grandes hombres de Dios como Moisés, que la Biblia dice que fue uno de los hombres capaces de orar y ayunar durante ¿cuánto tiempo? ¿Se acuerda? 40 días, imagínense qué ayuno tremendo pasó este hombre. La otra persona que tenemos en la Biblia que encontró precisamente ese poder del ayuno y de la oración fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando Él iba a comenzar su ministerio, antes de comenzar su ministerio, Él fue llevado por el Espíritu al desierto, y dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto con un propósito. ¿Alguien se acuerda del propósito por el cual fue llevado al desierto? El Evangelio lo dice. ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué fue llevado al desierto? Para ser tentado, dice, por el diablo. Entonces, si fue llevado por el Espíritu al desierto, y Jesús, que conocía todas las cosas, que sabía que en el desierto se iba a encontrar con la tentación de Satanás, entonces Jesús, escúcheme bien, sabía que tenía que estar orando y al mismo tiempo sabía que tenía que estar ayunando. ¿Por qué? Porque se le iba a presentar 3 tentaciones que están registradas en el Evangelio, que iban a poner a prueba no solamente su deidad, sino que iban a poner a prueba su obediencia precisamente a Dios. Acuérdese que el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, ¿verdad? Y podíamos entrar ahí en las tentaciones de Satanás, pero ya hemos hablado de ellas en otra ocasión. Lo que estamos dándonos cuenta aquí es que Jesús sabía que si nosotros vamos a resistir al diablo, entonces nos conviene estar orando, y también nos conviene en muchas ocasiones, ¿por qué no decirlo?, acompañar nuestras oraciones con ayuno. Amén. Con ayuno. Entonces muchos hombres en la Biblia experimentaron esta combinación poderosa del ayuno y la oración. También vemos a David. Usted encuentra en David, en los salmos, en Samuel, como muchas veces David hacía ayuno precisamente para ser ese hombre de oración y ese hombre adorador y gran guerrero que él era. Lo mismo sucedió con Samuel, el profeta Samuel.
Lo mismo sucedió con el profeta Daniel. Los apóstoles también eran hombres de oración, eran hombres de ayuno. Si alguien también era hombre de oración y de ayuno, ese fue el apóstol Pablo. Por eso fue un hombre que experimentó grandes milagros, grandes proezas en su vida. ¿Por qué? Porque eran hombres que oraban y a la vez ayunaban. La Biblia dice que Pablo fue llevado inclusive por el Espíritu hasta el tercer cielo, donde escuchó cosas y oyó cosas que no se le da al hombre escuchar. ¿Y por qué sucede esto? Porque era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, ¿verdad? La Biblia habla aún que sus delantales o la ropa de él se llevaba para los enfermos y los enfermos sanaban con el simple hecho de que se ponían la ropa sobre los enfermos. Hablamos del apóstol Pedro. El apóstol Pedro también fue un hombre de oración, un hombre de ayuno. Cuando Jesús estaba con él no ayunaba, no oraba mucho. En ocasiones hasta se quedaba dormido cuando tenía que orar. Pero cuando Jesús fue levantado, entonces él comenzó a ayunar, él comenzó a orar. Fue de los que estuvieron en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Ahí estaban unánimes, juntos en oración. En ayuno estaban los discípulos, y el apóstol Pedro fue un hombre que se levantó con poder y fue uno de los primeros que predicó con una unción tremenda, de tal manera que ganó 3,000 personas en su primer mensaje. Este hombre era capaz de que con su sombra, donde quiera que él pasaba, la sombra tocaba a los enfermos y la sombra de Pedro los sanaba. Obviamente era el poder de Dios actuando a través de su sombra, ¿sí? Entonces, amados hermanos, hay una combinación muy poderosa cuando nosotros podemos ayunar y orar. En la Biblia encontramos un relato que ya hemos hablado antes y que es bueno volver a recordarlo, acerca de cómo Jesús habló de la importancia del ayuno y de la oración. En Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante, Jesús se encuentra con una situación en donde encuentra a sus discípulos discutiendo y hablando con unas personas sobre un asunto que acababa de suceder. Leamos por favor en Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Y dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Porque estaban ahí disputando, estaban ahí discutiendo a una situación que acababa de suceder. Y entonces responden, versículo 17. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, dice, y no pudieron. Qué tremendo. Mire que los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera este demonio. ¿Sabe que cada seguidor de Jesús es un discípulo de él? Si usted está siguiendo al Señor, somos discípulos de Jesús. Entonces, escúcheme bien, en algún momento usted y yo nos vamos a encontrar con alguna crisis allá afuera. En algún momento nos vamos a encontrar con alguna persona que necesite de nuestra ayuda. En algún momento nos vamos a encontrar con alguna persona que tenga conflicto quizá en su matrimonio, que tenga conflicto quizá en su salud física o en su cuerpo, que tenga conflicto quizá con sus hijos, yo no sé, alguna crisis por la que esté pasando. Y ellos nos van a identificar a nosotros como creyentes, como cristianos, como discípulos de Cristo, y quizá van a venir y se van a acercar a nosotros a pedirnos ayuda. Que les ayudemos a resolver una crisis,
que les ayudemos a echar fuera algún problema o alguna circunstancia por la que ellos están atravesando. Lo triste sería que usted y yo no podamos ayudarles. Lo triste sería que usted y yo no podamos hacer nada por ellos, sabiendo que la Biblia dice que usted y yo somos la luz de este mundo, ¿cierto? Sería muy triste que usted y yo no pudiéramos ayudar a esta gente que se está muriendo en el pecado. No pudiéramos ayudar a esos matrimonios que se están deshaciendo, desmoronándose por la infidelidad que hoy en día en el mundo reina, muchas veces empezando por las redes sociales. Sería muy triste que los discípulos de Cristo no podamos hacer algo por el mundo que está muriendo. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Tristemente le quiero decir que en muchas ocasiones esto sigue siendo igual, se sigue repitiendo. Los discípulos de Cristo siguen sin poder ayudar muchas veces a la gente que necesita echar fuera algún demonio o que necesita ayudar a resolver una crisis en su vida. Si somos discípulos de Jesús, entonces le representamos y nosotros somos los únicos indicados de darle luz a este mundo en tinieblas. Dice amén. Somos los únicos indicados en darle de beber a este mundo sediento que se está muriendo de sed, a este mundo hambriento que se está muriendo de hambre por no conocer el pan de vida que es Jesús. Somos los únicos indicados en mostrarles el camino, la verdad y la vida que lleva al Padre Celestial. Pero si usted y yo no cumplimos con lo que Dios nos está invitando a hacer, entonces, amado hermano, el mundo se va a perder y el mundo se va a decepcionar de los que somos los discípulos de Jesús. Me atrevo a decir que esta discusión que estaban teniendo aquí con los discípulos es porque la gente que había confiado en ellos, la gente que había visto que los discípulos de Jesús eran capaces de hacer lo que Jesús hacía, estaban decepcionados porque se dieron cuenta que ellos no pudieron echar fuera este demonio. Tengamos mucho cuidado, por favor. Si somos discípulos de Jesús, necesitamos darle a este mundo vida, ¿cierto? Porque Él nos dio vida a nosotros. Y si Cristo está en nosotros, entonces la vida que hay en nosotros la tenemos que compartir. Pero con tristeza nos damos cuenta en el relato bíblico que los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera este demonio. Y ya le prediqué en una ocasión precisamente de esto, ¿verdad? Pero me sirve este sermón o este mensaje para volverle a recordar a usted lo importante de la oración y del ayuno. Versículo que sigue, versículo 19. Cuando le dijeron a Jesús que sus discípulos no pudieron echar fuera este demonio, entonces dice que Él respondió y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y dice: traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús revela la razón por la cual sus discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. Jesús revela la razón por la cual los discípulos suyos habían decepcionado a aquellos padres de este joven que tenía el demonio en él. Jesús revela esa causa y dice que sus discípulos eran una generación incrédula. Eran personas que todavía no aprendían a creer realmente, ¿sí? Los discípulos de Jesús todavía necesitaban el poder del Espíritu Santo de ellos sobre su vida para que entonces ellos pudiesen convertirse realmente en personas que creyeran en todo momento. Jesús dice que la incredulidad entonces aquí nos impide echar fuera las crisis. Y es lo que nos está enseñando aquí la palabra. Cuando hay incredulidad en nuestra vida, tú no puedes ayudar a alguien más a resolver su crisis.
Cuando hay incredulidad en tu vida, si tú no crees, entonces tú no puedes ayudar a aquel que tampoco está creyendo. Si tú no crees, tú no puedes ayudar a aquel que necesita salir de ese problema en el que está metido. Si tú no crees, no puedes echar fuera ni un demonio. Y mire que Jesús está poniendo este ejemplo en la palabra, o este relato lo dejó el Espíritu Santo para darnos cuenta que cuando nosotros podemos creer, no solamente podemos decirle a este monte, quítate de aquí y échate en la mar, sino que podemos inclusive enfrentar las mismas huestes del diablo y ellas nos van a obedecer. Cuando Jesús habló del monte, que le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías este monte, quítate de aquí y échate a la mar. Está hablando no precisamente de que íbamos a estar moviendo montañas naturalmente hablando, sino que está hablando de crisis tremendas o de problemas grandes que puedan venir a nuestra vida, que podemos nosotros quitarlos de enfrente de nosotros, superarlos si podemos creer. No importa qué tan grande sea el problema, no importa qué tan grande sea la crisis, si crees lo puedes hacer, lo podemos hacer. Amén. Entonces, cuidado con la incredulidad porque nos impide echar fuera las crisis. Por eso el versículo 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Mira, era una crisis ya de muchos años. Una crisis de muchos años. Así hay personas allá afuera que tienen crisis de años, de mucho tiempo y no pueden superar. Viven año con año en la misma circunstancia. Año con año se la pasan deprimidos. Año con año se la pasan desanimados. Año con año se la pasan diciendo, no sé cómo le voy a hacer el siguiente año. Año con año se están mordiendo los dedos porque no pueden dormir en las noches, no pueden tener paz en las noches. ¿Por qué? Porque sus hijos están perdidos. Años con años. Y así hay gente que tiene años con sus crisis. Pero Dios quiere que ayudemos a esas personas, hermanos, que tienen años con su crisis. ¿Y sabe por qué? Porque quizá muchos de los que estamos aquí también teníamos años con una crisis. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero el Señor nos encontró, nos dio vida y acabó, ¿por qué no decirlo?, con nuestra crisis y cambió ese baile, cambió nuestro lamento en baile. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Quizá tú viniste al Señor y tenías una crisis de años en tu matrimonio, y cuando viniste al Señor, el Señor hizo la obra en tu matrimonio y lo restauró. Gloria al Señor. Probablemente tenías un problema físico en tu salud de años. Viniste al Señor y el Señor te sanó de esa enfermedad que tenías de años. Y sabes que el Señor es poderoso. No importa qué tanto tiempo hayas tenido esa crisis, el Señor en sus pies puede cambiar cualquier crisis y puede sanar cualquier enfermedad en un instante. Aleluya. Por eso le dice, ¿desde cuánto tiempo sucede esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y te digo algo, el Señor siempre puede hacer algo. ¿Cuántos creen eso? Que el Señor siempre puede hacer algo. Lo único que impide que Él haga algo es cuando no creemos. Si tú no crees, entonces, si no creemos, no hay milagro. Si no creemos, no hay entonces solución a nuestra crisis. Necesitamos creer, aleluya. Creer en su palabra, creer en su poder. Por eso dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué hermosas palabras. Qué hermosas palabras nos dice aquí el Señor. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos han comprobado esto, amado hermano? Yo he creído muchas veces en muchas cosas, y sabes que aunque a veces es difícil creer, si tú logras creer, es posible. Amén. Es posible. Gloria al Señor. Por eso dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, oiga, ahí está la palabra clamar. Hemos hablado del clamor, y realmente cuando una persona cree, normalmente va a clamar.
no le va a importar, ¿verdad?, levantar su voz, no le va a importar llorar, no le va a importar levantarse en las mañanas, no le va a importar esforzarse. Si tú crees, vas a clamar. Y entonces le dijo al Señor: creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, remueve la incredulidad que muchas veces no nos deja completamente creer en las promesas del Señor. Verso 25: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Cuando Jesús habla de que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, está hablando precisamente de dos clases de género. Está hablando del género de la incredulidad, porque les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y segundo, está hablando del género al que se estaban enfrentando los discípulos, que no lo pudieron echar fuera por precisamente la incredulidad. Está hablando del demonio. Entonces Jesús les dice: esta incredulidad o este demonio con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí la palabra? Que los discípulos no pudieron echarlo fuera por su incredulidad y falta de disciplina. ¿Por qué estoy diciendo por su incredulidad? Porque Jesús lo está diciendo. ¿Y por qué estoy diciendo por su falta de disciplina? Porque Jesús les habla del ayuno y de la oración. ¿Está conmigo? Y el ayuno y la oración, hermanos, y la oración, se van a dar cuenta que son una disciplina. Es una disciplina para el cristiano. Es una disciplina así como la que tú tienes cuando te levantas cada mañana para ir a trabajar, aunque a veces la cama te está jalando así con todas las cobijas y te está diciendo: Jorge, no te pares hoy porque está bien calientita la cama y allá afuera está bien frío, mejor quédate aquí, yo te arropo, ¿verdad? Principalmente los que se levantan en la madrugada, como mi hermana que entra bien temprano a trabajar, mi hermana Gloria también, en estos días de invierno que se pone frillito y que hasta amanece en ocasiones hielito en los carros y en las carreteras, ¿verdad? ¿Qué dice la cama? Quédate aquí, chiquito, chiquita, está más rico. Pero ¿qué dice? La disciplina de levantarse, porque hay unos biles que pagar, ¿verdad? Porque el de acá no espera, ¿verdad que sí? ¿O sí espera? ¿Verdad que no? Algunos no comimos esta tarde porque venimos a comer aquí a la iglesia y está bien, ¿verdad? Y ya el de acá les está diciendo: güío. No espera. Entonces hay una disciplina, ¿correcto? Hay una disciplina. Entonces, amados hermanos, vamos a entender esto, por favor. Para que usted se convierta en un guerrero de oración y una mujer que sea alguien capaz de enfrentar inclusive demonios, no solamente crisis o problemas personales o familiares, sino aún hasta demonios. Para que usted pueda echar fuera de su vida toda incredulidad, usted necesita aprender la disciplina de orar y también la disciplina de ayunar. Y si podemos unirlas, qué mejor. Amén. Qué mejor, porque son disciplinas que nos van a ayudar, escúcheme bien, a estos propósitos. Número uno, cuando nosotros ayunamos y oramos, número uno, eso nos va a ayudar a echar fuera la incredulidad.
Cuando una persona comienza a orar, cuando una persona comienza a ayunar, probablemente tú no eres la persona que más cree, tú no eres el mejor cristiano, probablemente tú no tienes mucha fe, pero ¿sabes qué? Entre más tú aprendas esta disciplina, más tu espíritu se va a fortalecer. Y tu fe va a crecer. Tu espíritu va a crecer dentro de ti, tu fe va a crecer dentro de ti mientras tú aprendas esta disciplina. Pero es una disciplina diaria, continua, la oración, continua. Jesús lo dijo, oren sin desmayar. El apóstol Pablo, otro hombre de oración, lo dijo, oren sin cesar. En todo tiempo vamos a levantar manos santas a nuestro Dios. Una disciplina constante. Amén. Y cuando nosotros acompañamos esta disciplina de la oración con el ayuno, entonces la incredulidad se va a ir de nuestras vidas. ¿Usted se da cuenta que Jesús nunca fue incrédulo? O cuando en la Biblia dice, por ejemplo, que él no pudo echar fuera a los demonios. En una ocasión dice la Biblia que él no pudo hacer ningún milagro, pero no fue por incredulidad de él, sino que fue incredulidad de la gente. ¿Cierto? Él no fue incrédulo. ¿Y por qué no fue incrédulo? Porque era un hombre de oración y también un hombre de ayuno. Entonces, si usted todavía de repente así se tambalea en la fe, como este padre que le decía, creo, pero como que de repente soy medio incrédulo, como que de repente dudo, como que de repente digo no, entonces ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Entonces Dios te dice, sí, te quiero ayudar. ¿Sabes cómo? Disciplina, oración y ayuno. No, Señor, ayúdame. Ya te dije, disciplina, oración y ayuno. ¿Cómo la ve? ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Porque este hombre le dijo, ¿verdad? Sí, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Hay gente que no, le cuesta creer. Oye testimonios, oye mensajes, oye palabra. Dios les habla de alguna, de otra y de otra manera. Y por más que Dios les habla, les cuesta creer. A lo mejor tú eres esa persona que dice, sí, Señor, quiero creer realmente, pero ayúdame. Y Dios te dice, te voy a ayudar, y te vuelve a repetir, disciplina a oración y ayuno. Y te vas a dar cuenta que esta disciplina va a echar fuera de ti la incredulidad. Porque ese género no sale a menos de que oremos y ayunemos. Así que esto echa fuera la incredulidad. Número 2. Cuando nosotros oramos, ayunamos, logramos que nuestra alma se aflija. Para eso ayunamos, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay una lucha entre nuestra carne, ¿sí? Entre nuestros deseos y los deseos del Espíritu de Dios. Hay una lucha tremenda. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice que el Espíritu está presto. El Espíritu quiere creer, el Espíritu quiere obedecer. El Espíritu quiere orar, el Espíritu quiere ayunar, el Espíritu quiere leer la palabra, pero la carne no quiere nada absolutamente de esto. La carne quiere carne, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Afligir la carne, afligir nuestros sentimientos, afligir nuestras emociones. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu se fortalezca. Y entonces el Espíritu venga y sujete nuestras emociones y juntos rinda nuestro cuerpo delante del Señor. Eso es lo que pasa cuando nosotros oramos y ayunamos, ¿sí? Afligimos nuestra carne. Pero mire, no debe de considerarse el ayuno como castigo o penitencia. ¿Ok? No. Porque los fariseos, los pecadores, acostumbraban a ayunar como un castigo o como una penitencia. No vamos a ver el ayuno de esta manera. Al contrario, estoy diciendo que el ayuno lo vamos a ver como una disciplina que en vez de castigarnos nos va a beneficiar. ¿Está conmigo? ¿Sí? Nos va a beneficiar. El salmista fue un hombre que sabía que cuando ayunamos la carne se aflige. Salmo 69 verso 10 dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Ahí está claramente, afligía con ayuno su alma.
Salmo 35, versículo 13. Pero yo cuando ellos se enfermaron, dice, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. La misma fórmula, afligí con ayuno mi alma. Y entonces mire lo que sucede, mi oración se volvía a mi seno. Ahí está la combinación de la oración y el ayuno. Salmo 69, verso 10. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. Ahora está poniéndole aquí también hasta el llorar, ¿verdad? Hay ocasiones en las que tú y yo vamos a llorar, ¿por qué no decirlo? Mientras estamos orando, mientras estamos clamando, mientras estamos ayunando, se vale llorar, ¿por qué no? Llorar no significa que tú seas una persona cobarde o que seas un, ¿qué puedo decirlo? Sí, un cobarde. Llorar significa que eres sensible, que somos sensibles, ¿sí? Al Espíritu de Dios, a la necesidad que estamos viviendo. Por eso dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Salmo 109, versículo 24. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. ¿Cuántos han descubierto esto? Que cuando nosotros no comemos, nuestra carne desfallece. Entre más tiempo pasemos sin comer, nuestra carne se debilita, ¿cierto? Y entre más tiempo pasemos sin comer, escúchame bien, ¿en qué pensamos? ¿En qué? En comer. Yo no sé usted, pero entre más tiempo paso sin comer, yo luego pienso en comida, pienso en tomar algo. No estoy pensando en hacerle daño a nadie. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se aflige nuestra alma? Se aflige nuestra alma, ¿por qué? Porque nosotros estamos alimentando el espíritu. Nuestra alma se aflige, pero el espíritu se fortalece. Entonces, si nosotros logramos esta disciplina, vamos a ver que mientras mi carne se aflige, yo voy a poder abrir mis oídos espirituales a la voz de Dios. Voy a poder abrir mis ojos espirituales a la visión celestial. Voy a poder abrir mi corazón al corazón de Dios para que Él trate conmigo. Pero eso solamente sucede cuando ayunamos y oramos. Porque cuando nosotros oramos y no ayunamos, entonces oramos, pero sí estamos bien comiditos. Y cuando tú andas bien comidito, se te viene toda clase de pensamientos a la mente menos comer, ¿cierto? Porque andas bien comidito. Pero si no has comido, lo único que quieres es pensar en comer. Pero si tú y yo comenzamos esa disciplina, va a llegar el momento en el que el espíritu va a rendir ese apetito de comer, y entonces lo único que vas a querer comer en ese momento es la palabra del Señor. Es una disciplina que tú tienes que lograr, ¿sí? Que tenemos que aprender a lograr, ¿sí? Así que aflija su alma, hermanos. ¿Qué tan seguido afligimos nuestra alma? ¿Qué tan seguido ayuna? ¿Qué tan seguido ayunamos? Número 3. Cuando nosotros estamos en esta disciplina, también logramos presentar a Dios una petición especial. Fíjese que en la Biblia nosotros encontramos a muchos grandes hombres de Dios, muchos testimonios que los antiguos, inclusive en el Nuevo Testamento también, cuando alguien quería que Dios respondiera de una manera especial o tenía una petición especial que hacerle al Señor, normalmente la gente, los antiguos, el pueblo de Israel, recurría a la oración y al ayuno. Así que, amado hermano, si usted tiene una petición especial en la cual Dios quiere que ponga su mano, yo le animo
a aprender esta disciplina. Hoy en día no se habla mucho de oración de oración en las iglesias y mucho menos se habla de ayuno. ¿A quién le interesa la oración? ¿A quién le interesa el ayuno? Casi a nadie. Yo quiero decirle que estas cosas no han pasado de moda. Estas cosas siguen vigentes. Estas cosas tenemos nosotros que seguirlas haciendo. Son disciplinas espirituales de cada cristiano. ¿Sí? Mire cómo la gente oraba y ayunaba cuando tenía una petición especial. Dice 2 Samuel 12:15, Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Ahí está la oración combinada con el ayuno, el ruego y el ayuno. ¿Sí? Su hijo estaba gravemente enfermo. Y como estaba gravemente enfermo, porque dice ahí la palabra, ¿verdad? Entonces él rogó a Dios, oración, y ayunó, y entró y pasó la noche, dice, acostado en la tierra. Era el rey, tenía la mejor cama de aquel entonces, pero esa noche dijo, no voy a dormir en mi cama, estoy en oración, estoy en ayuno, me voy a incomodar mi carne para poder delante del Señor pedir una petición en mi espíritu. Sabemos que en la escritura, hermanos, que como este hijo había sido precisamente el fruto de aquella desobediencia de David, entonces no fue contestada su petición, el niño murió. Sin embargo, David después de esto se levantó y dejó de ayunar, pero él de alguna manera sabía que había poder en la oración y en el ayuno. Con esto tenemos que entender y recordar que Jesús o Dios siempre es soberano. Siempre es soberano. Puede que en algún momento tú ayunes, tú ores y le ruegues al Señor por una petición y Él la va a contestar como Él sabe que es lo mejor. Siempre sucede así. Si no la contesta como tú lo estás esperando, Él la va a contestar como Él sabe que es lo mejor. Él es soberano y tú y yo tenemos que aceptar su voluntad en todo momento. La reina Esther también hizo lo mismo. Dice Esther capítulo 4 verso 15. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y oiga esto, ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. ¿Sabe que sería bueno volver a esta clase de ayunos? Últimamente solamente estamos ayunando mediodía. Y eso con trabajos, algunos de nosotros. Pero un ayuno en el Antiguo Testamento o en la Biblia, verdadero ayuno era considerado de tarde a tarde. ¿Sí? De 6 de la tarde de este día a 6 de la tarde del siguiente día. Así era un ayuno. ¿Sí? ¿Se anima a hacer ese ayuno? Que dice el 22 tenemos ayuno. Son las 12 de la noche, le estoy echando cereal, pan y todo lo que quiera para aguantar hasta las 3, 4 de la tarde que acaba el pastor. Y eso con que se apure porque tenemos un hambre. Sería bueno practicar un ayuno de 3 días y 3 noches. Ahora le voy a decir algo. Las personas que tienen problemas físicos deben de tener cuidado con el ayuno. Tenemos nosotros que instruirles cómo ayunar para que no tengan problemas con su salud física tampoco. Pero ese es algo que podríamos enseñarle en otra ocasión a los que estén interesados en ayunar y orar, porque hay ayunos parciales, donde tú puedes ayunar no completamente, sino que puedes ayunar solamente de alimentos sólidos y pasar solamente 3 días y 3 noches con pura agua. ¿Sí? 3 días y 3 noches con pura agua. Ahora, si tu problema físico es diabetes, bueno, ahí hablaríamos de otra cuestión. Probablemente no es lo más recomendable para ti. Probablemente no podés hacer los 3 días y 3 noches, dependiendo tu tipo de diabetes y qué tan grave tengas el asunto de diabetes en tu vida, ¿verdad? Pero tenemos que hablar con cada persona. Lo importante es buscar esta disciplina de oración y de ayuno. ¿Alguien ha ayunado un ayuno de 24 horas así? 1, 2, 3, ¿qué tal? ¿Cómo se siente?
El dolor de cabeza, ¿a qué hora te dio? A las 8 horas, dicen algunos. Wow. Esther 5, 2 y 3. Cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia entre sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Y oiga esta palabra tan hermosa: hasta la mitad del reino se te dará. Yo quiero escuchar esa palabra de mi Dios. ¿Cuál es tu petición, hijo? ¿Por qué estás en oración? ¿Por qué estás en ruego? Pídeme, hasta la mitad de mi reino te puedo dar. Porque Él no tiene problemas en compartir su reino con nosotros. De hecho, Él lo va a compartir con nosotros, ¿sabías? Por eso Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Quién de los gobernantes en esta tierra nos dice de esta manera? ¿Quién de los gobernantes por los que votamos en cada elección dice: si gano, tú vas a vivir donde yo vivo? Tú vas a ganar de lo que yo gane. ¿Quién dice? No, hombre, nadie, ¿verdad? A ver, después ya ni se acuerdan de nosotros. Pero nuestro Señor dice: yo quiero que estés donde yo voy a estar. Yo quiero que tú seas partícipe de lo que yo he ganado. Aleluya. Amén. La gloria que mi Padre me dio desde antes de la fundación del mundo la voy a compartir contigo, dice la Escritura. ¿No es precioso el Señor? Amén. Entonces busquémosle, hermano, con todo el corazón. Número 4, cuando nosotros tenemos esta disciplina, también podemos nosotros acercarnos a pedir perdón a nuestro Dios. Probablemente en ocasiones podemos fallar, podemos cometer pecados muy graves, podemos, ¿por qué no decirlo?, errar el blanco, como dice la Escritura. Y sabes, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces nos conviene, si caíste, lo peor de caer, escúchame bien, no es caer, sino quedarte caído. Así hay gente, ¿verdad? Dice: bueno, ya caí, y se desaniman, el diablo los condena, los acusa, se quedan ahí caídos y nunca se levantan. No, te caíste, levántate en el nombre de Jesús. En Cristo puedes encontrar perdón y restauración para tu vida, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta en el nombre de Jesús. Por eso el ayuno y la oración es algo en lo cual tú puedes acercarte a Dios para pedir perdón. Deuteronomio capítulo 9, verso 18. Me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, está hablando Moisés. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová, oiga esto, me escuchó aún esta vez. Gracias a la intercesión, al ayuno y al clamor de Moisés, el pueblo de Israel no pereció, porque Dios escuchó esa confesión y esa petición de perdón que Moisés estaba haciendo. Lo mismo sucedió en el tiempo de Nehemías. Nehemías capítulo 9, verso 1 en adelante. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, oiga esto, confesaron sus iniquidades y las iniquidades de sus padres. Y mire el milagro tremendo que sucedió aquí. ¿Por qué digo milagro? Versículo 3 lo dice otra vez: puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Se dan cuenta? De pie. Leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. ¿Cuánto es la cuarta parte de un día? 6 horas. Usted y yo no llevamos 60 minutos ahorita leyendo la palabra, y usted está sentado, el único parado soy yo. Y le aseguro que a algunos ya se les hizo largo. Por eso yo no entiendo a veces las iglesias hoy en día
La verdad que hay una preocupación tan grande en mi vida. En todo el mundo estoy mirando que las iglesias cada día están haciendo sus servicios más chiquitos y más cortitos y más cortitos y más cortitos. ¿Sabe por qué? Porque la gente ya no quiere estar en la iglesia. ¿De verdad? Cada día más cortos, predicaciones cada día más cortas, estudios cada día más cortos, oraciones cada día más cortas, alabanza cada día más cortos. El día de mañana ya no van a querer dos domingos por 2 servicios por iglesia por semana, van a querer uno, y en unos años más van a querer la mitad de uno. Así va la iglesia para allá. De verdad, porque la gente ya no quiere estar en la iglesia. Y mire, la Biblia dice, la cuarta parte del día de pie estaban confesando sus pecados, estaban leyendo la palabra, y dice que la cuarta parte confesaron sus pecados y la cuarta parte del día adoraron a Jehová su Dios. 6 horas. Qué tremendo. Hoy media hora de alabanza se nos parece una eternidad. En el segundo canto ya me quiero sentar, ¿verdad? Hay que aprender, hermanos, de veras. Estas cosas quedaron escritas, dice la palabra, para nuestro ejemplo. Es cierto que algunos ya estamos cansados. Y dígame una cosa, ¿esa gente no trabajaba o qué? ¿Se cansaba o no? Sí, se cansaba, ¿verdad? Ahora, eran otra madera, eso sí. Eran otra madera, aguantaban más que nosotros. Porque hoy en día cada generación que viene nueva se cansa más rápido. ¿Sí o no? Mi papá aguantaba que no tiene idea. Yo aguanto más o menos. Veo a mi hijo de repente y digo, hijo, cálmate, tienes 22. Oye, es que yo me duele acá y no sé cuánto. Le digo, pues síguele echándole a las papitas, a las McChickens, ¿verdad? A las Maruchans, ¿verdad? Uno les dice no, y ellos como trabajan allá afuera y prefieren comer allá afuera porque es más fácil, llegan a la casa y la mamá tiene nopales. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Y dicen, ¿qué? Si no soy vaca. Pero ahí está el problema. ¿Por qué? Por la alimentación que hay en nuestros chicos. Yo le digo a mis hijos, hijos, está bien que vayan al gimnasio, pero si ustedes van al gimnasio y no se alimentan bien, están perdiendo su tiempo. ¿Sí o no? Mejor el dinero que pagan allá, give it to me. O give it to the Lord. Dáselo al Señor. ¿Sí? La más disciplinada en mi casa en ese aspecto es mi niña. ¿Sí? Gracias a Dios tiene años sin tomar refrescos, ni una gota, y ay, qué bueno, ni té, nada de eso, pura agua. Digo, qué bien, hija, sigue leyendo entonces al gimnasio. ¿Por qué? Porque eres disciplinada y está bien, porque se trata por dentro y se trata por fuera. Amén. Así que ayudemos a nuestros hijos a que estén saludables. ¿Cuándo hacemos un ayuno así? Ahora le pregunto algo. ¿Estaban puestos de pie dentro de en un santuario como este, con aire acondicionado, luces bonitas, asientos? ¿O dónde cree usted que estaban puestos de pie 6 horas? Al aire libre, con un sol en Israel, que los que hemos ido sabemos de qué se trata este asunto. 6 horas paraditos, Padre Santo. Ay, esto me reta. Y cada vez que recuerdo estas cosas digo, Señor, la verdad que 1 hora en alabanza que podamos nosotros tener, o 1 hora en la palabra, comparado a esto, de verdad que no hay comparación. Mejor le dejo ahí porque no sé si podamos tener un servicio así un día. Número 5. Nosotros oramos y ayunamos también para recibir sabiduría y revelación. Sabiduría y revelación. Si tú eres una persona que en el momento no sabes qué hacer, a dónde ir, cuál es el camino a tomar, si me voy por aquí, si ya voy por acá, si hago esto o hago aquello, o a lo mejor ya sabes lo que tienes que hacer o el camino que tienes que tomar o la decisión que necesitas tomar, pero probablemente no sabes si es el tiempo correcto, porque eso es otra cosa, ¿sí? El tiempo correcto.
¿sí? Entonces te conviene ponerte en oración y ayuno y decirle, Señor, ok, ya sé lo que quieres que hagamos, ya sé por dónde quieres que vayamos. Ahora dime, ¿este es el tiempo o me tengo que esperar? Porque si tú dices que me espero, me espero. Si tú dices que este es el tiempo, pues adelante. Amén. Es importante, amado hermano. Entonces, padres, por favor, padres de familia, que estamos nosotros con la responsabilidad de la sabiduría y de la dirección de cada hogar, nos conviene meternos en oración y ayuno para recibir esa sabiduría y para recibir esa revelación. ¿Sí? En Hechos capítulo 9, versículo 8, dice, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí está el ayuno. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él, ¿qué estaba haciendo? Ora. Entonces hay ayuno, hay oración en la vida del apóstol Pablo. Verso 12, ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Vea cómo Pablo, al estar orando, al estar ayunando, recibió una visión, recibió dirección de Dios. ¿Por qué? Porque se aflige tu carne, pero el espíritu se fortalece. Entonces es más probable que Dios te hable cuando estás en comunión con Él, en ayuno y oración, que cuando nosotros no lo buscamos en oración y mucho menos en ayuno. Por eso Pablo dice que ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Otro ejemplo de la dirección que podemos recibir lo tenemos en Hechos capítulo 13, verso 2 al 3. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién dijo esto? El Espíritu Santo. Pero ¿cuándo lo dijo? Cuando estaban ellos ayunando. Entonces dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, los enviaron a predicar. ¿Sí? Este es el modelo bíblico de la gente que sale de una iglesia a ministrar otro lado. Me acuerdo en una ocasión que hubo personas que se fueron disgustados de la iglesia y luego querían venir conmigo y decirme, pastor, pero queremos irnos con su bendición. Y le dije, si te quieres ir con mi bendición ya la tienes, pero si quieres la bendición de Dios tienes que ser enviado. Y no estás siendo enviado, te estás yendo disgustado. Y la Biblia nos enseña esto. Si alguien se va a ir, es porque es enviado, no porque se sale disgustado. Si quieres la bendición de Dios en lo que vas a hacer, sal porque Dios te está enviando a otro lugar. Si no, aguántate y sujétate a tus pastores en el nombre de Jesús. Amén. Número 6, y ya casi terminamos. Cuando nosotros tenemos esta disciplina del ayuno y la oración, también nos ayuda a desatar ligaduras de impiedad. Esto habla de salvación. En Isaías 58, verso 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Cuando haya impiedad en nuestras vidas o impiedad en la vida de alguien más y se necesite la salvación de un familiar de nuestra familia o un miembro, de nuestra familia, entonces es importante que oremos y ayunemos por esa persona para que Dios desate toda ligadura de impiedad que tenga atado a esa persona y la luz del evangelio le pueda resplandecer. Porque acuérdense que dice la Biblia que el Dios de este siglo les pone una venda para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces oremos y ayunemos por esas personas. Número 7, también logramos soltar las cargas de opresión. Y aquí me habla de liberación. Hay personas que no solamente necesitan salvación,
sino que necesitan, como el joven de al principio que nosotros leímos, que estaba poseído por demonios. Hay gente que necesita ser liberada de demonios, liberada de traumas, liberada de heridas del pasado emocionales que les están causando, por qué no decirlo, que vivan una vida en depresión en todo tiempo. ¿Qué va a ayudar a esas personas? Va a ayudar que clamemos por ellas en oración y en ayuno, y sobre todo que les digamos a esas personas que tienen que buscar al Señor también de esta manera. Isaías 58:6: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas, dice, de opresión. Y último, esta disciplina del ayuno y la oración también nos ayuda para romper todo yugo. Y esto me habla de santificación. Hay cristianos que ya se convirtieron al Señor, quizá ya fueron liberados de demonios del pasado, por qué no decirlo, pero probablemente todavía hay pecados o debilidades en su corazón que los tienen por ahí medios ocultos, y que necesitamos de alguna manera decirle al Señor: tú conoces lo más íntimo de mi vida, necesito, Señor, santificarme, necesito que se rompa todo yugo en mi vida. ¿Por qué? Porque sí soy un cristiano, pero de repente como que mi pensamiento se va por donde no se tiene que ir. De repente mis ojos se ponen en lo que no tengo que mirar. Señor Jesús, necesito santificar mis ojos, necesito santificar mi lengua, necesito santificar mis pensamientos. Por eso, Señor, ayúdame a romper con todo yugo. Y esto es algo que podemos hacer en oración y ayuno. Termino otra vez con Isaías 58:6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y por último, que rompáis todo yugo. Amén. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por enseñarnos acerca de la disciplina de oración y del ayuno. Gracias, Padre. Realmente es una disciplina que necesitamos aprender. Y así como somos disciplinados para hacer otras cosas, para ir a trabajar, Señor, para hacer deporte algunos, para ir al gimnasio, Señor, otros quizá. Así como somos disciplinados, Señor, para muchas otras cosas, para hacer negocios. Ayúdanos a ser disciplinados en el ayuno y la oración también. Que en lo que requiera diligencia, en lo que requiera clamar, en lo que requiera, Señor, que nos postremos ante ti en oración y ayuno, que lo hagamos. Hay mucha gente allá afuera que necesita nuestra ayuda. Sería muy triste el día de hoy que vengan a nosotros y que nosotros no podamos echarlo fuera. Padre, ayúdanos. La esperanza de este mundo somos nosotros, es la iglesia. Porque tú dejaste esta iglesia, Jesús, para que nosotros fuésemos la puerta al cielo. Para que la iglesia sea el camino que lleva al Padre a través de Jesucristo. Para que la iglesia sea ese hogar donde la gente encuentre consuelo, encuentre refugio. Esa familia donde la gente se sienta amada. Y será muy triste, Señor, que la gente venga a nosotros y nosotros por incredulidad no podamos ayudarles. Padre, echa fuera de mi vida toda incredulidad. Echa fuera de la vida de mis hermanos toda incredulidad. Porque la incredulidad no deja que tu poder se manifieste en nosotros. Padre, si hay aquí alguna persona, algún joven, algún hombre, Señor, alguna mujer que todavía está batallando con la incredulidad, ayúdale, Señor, en su incredulidad. Y esta noche tú le has dicho que para ayudarle en su incredulidad necesita orar más y necesita ayunar. Necesita así, de esta manera, desarrollar una intimidad mayor contigo y con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Cuando tengamos esa comunión con tu palabra y con tu Espíritu Santo, la incredulidad dejará de existir en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Y sigue levantando más guerreros de oración y de ayuno en esta iglesia.
Queremos ser parte de esa iglesia gloriosa. De esa iglesia gloriosa, Señor. Y si hay alguien aquí que ha pecado, si hay alguien aquí que está fallando todavía, Señor, ayúdale, Padre, a acercarse a ti en oración, en ayuno, y clamar pidiendo restauración, clamar pidiendo perdón, clamar pidiendo, Señor, que le vuelvas el gozo de su salvación, como dijo el salmista, que le vuelvas el gozo, Señor, de sentir tu presencia, y que no quites de él tu Santo Espíritu. No lo quites ni lo eches de tu presencia, como dice tu palabra, sino que tengas piedad de esa persona, en el nombre maravilloso de Jesús, y que renueves en él un espíritu recto dentro de él, un corazón limpio, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén.